segunda parte de la entrevista, muy interesante. Ojalá que usted que la vea multiplique el mensaje de las personas que nos visitan en Chihuahua, estos temas hoy por hoy sustantivos y que todos debemos de ponerle especial atención. Doctor Jorge Montoya, aprovechando el tiempo y sabiendo que ustedes tienen agenda, ¿qué pudiéramos resumir de lo que usted viene a participar aquí a Chihuahua con el auditorio local y obviamente hasta donde llegue la difusión, que podamos destacar más en ese orden concreto? Porque lo que hemos estado viendo en esta conversación con ustedes tres es que estamos viviendo tiempos de un gran monstruo. Ahorita que usted habla de los medios, dijo, hijo, va a hablar de los medios de comunicación, y bueno, no hablo directamente, ¿no? Pero también está este frente invasivo, que son las redes sociales, que son los propios medios de comunicación, que en conjunto provocan un gran ambiente enorme, que viene a gravitar sobre la figura del joven, del niño, del varón, aún de los adultos mayores, para imponerles, como decía el doctor, situaciones de un gravísimo problema de salud mental. ¿Cuál sería en concreto su resumen y el mensaje que nos daría aquí en esta primera parte de haber platicado con ustedes, que ojalá se vuelva a repetir? Bueno, pues la verdad es que es un problema enorme que ya lleva muchos años dándonos señales, pero nosotros como un poco despistados sin hacerle mucho caso. Pero una de las cosas que yo sí resalto, y es que ahora que estamos hablando de medios de comunicación, es hablar de la comunicación, ¿no? Ahora que mencionaban algo sobre las señales que pueda dar la persona que está deprimida, una de las cosas que hemos ido perdiendo es que ya no nos importa si hay coherencia entre lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal. Y el 93% más o menos de lo que decimos es no verbal y paraverbal. La gente cree que lo importante de la comunicación son las palabras, y no son las palabras, son los gestos, la expresión de los ojos, el tono de la voz, etcétera, corporal. Etcétera. Y la comunicación emocional es predominantemente no verbal y paraverbal. Entonces ya no nos importa si tú me estás diciendo algo y bajas la cabeza o das una señal de que algo está pasando. No, eso ya no me importa porque ni siquiera te estoy mirando. Estoy pegado al celular, sí, bueno, listo, tal cosa. Y ya no nos importa. Entonces estamos perdiendo mucho la capacidad de leer a las personas. Ya hasta difícilmente nos miramos a la cara, ¿no? Y hablamos muchas veces de forma virtual, que enrarece un poco la capacidad de la lectura. En la propia moda, verbal. ¿No, doctor? En la propia moda. Claro. ¿Cómo estamos viviendo ahorita? Que la moda más cara incluso sea tan bizarro el tema, que hay que traer pantalones de lavados rotos. Sí. Incluso a niveles de la clase alta social, que en Europa, en España, era al revés. O sea, la moda era de los pobres, del proletariado, y los ricos eran del fashion, ¿no? Ahora todos pantalones de mezclilla, anda la moda, sí. Pero los rotos, es la moda. O sea, ¿dónde seguimos con esto? Bueno, pues además de este problema de comunicación, también está otro que va ligado directamente, y es el escucharnos, ¿no? Que es la base de acompaña, la escucha. La verdad es que no sabemos escuchar. Yo le digo, en los entrenamientos que yo hago, le digo a la gente, ¿usted ha visto lo que hace un violinista con su instrumento? Lo cuida, lo mima, lo que hace un chef con sus cuchillos, lo mima. Pues el instrumento más importante de nosotros, terapeutas, es el oído. Y no lo cuidan. Tú le dices, ¿cuánto hace que hiciste un curso de escucha activa? No, pues en la universidad. Oiga. Miren, yo llevo tantos años en esto y todavía sigo cometiendo errores al escuchar. Porque eso tiene que ser. Sí. ¿Cómo? Y yo llevo muchos años y todavía me equivoco. A veces la paciencia no me da, o me hago una fuga, me está hablando la persona y me voy para otro lado. Sigo cometiendo errores. Se ve usted que tiene un carácter fuerte y una personalidad muy introspectiva también, ¿no? Claro, es que hay que estar revisándose constantemente. De hecho, una de las cosas que hacemos con los grupos, que yo por lo menos a los que entreno les digo, ustedes dos, que facilitador y cofacilitador del grupo, tienen que revisarse y hacerse la escala del acompañamiento de grupos, ¿no? De facilitadores de grupo. Necesitamos mejorar mucho nuestra capacidad de escucha, porque la mayoría de las veces escuchamos para responder. Tú me estás escuchando y yo estoy diciendo, ¿qué pregunta lo va a hacer el doctor? Sí. ¿Sí o no? Sí. Porque escuchamos para responder y le pregunto algo de lo que usted me está diciendo, que para mí es vital en este comentario suyo. ¿Hasta qué punto
la fuerza de la palabra, tan deteriorada, tan minimizada y tan vulgarizada, nos está llevando como un elemento de dosis extra a una relación social más grave. Se prostituye la palabra, que es la que comunica, independientemente del lenguaje corporal. Estoy de acuerdo con usted, para ver cómo anda la persona. Pero ¿hasta dónde el deterioro del lenguaje implica en esto? Y se lo estoy preguntando como reportero. Pues mira, por ejemplo, para que veas lo grave en el lenguaje escrito, los textos de WhatsApp, que son, ¿Cómo habla la ya gente? no hay palabras, Es puro hay signos, emoticones, ¿cierto? Ya Sí, la palabra se está perdiendo. Es iconográfico, es gráfico, ¿no? Total. Bueno, ese es el segundo elemento importante. Tenemos mucho que trabajar en la capacidad de escucha. Y tercero, que va muy ligado a lo que es mi propuesta de la atención a las pérdidas en la infancia, porque son muchas. Una de las variantes que se presenta en la pérdida de la infancia es lo que nosotros llamamos el síndrome de Garrick, que es el clásico sujeto que es muy sonriente, es el amigo, el alma de la fiesta, el que nos hace reír, que tiene su sonrisa, pero por dentro está destruido, como lo hemos visto en actores famosos. El más reciente, claro que recibió un diagnóstico de una demencia con cuerpos de Lewy, que fue Robin Williams, que era el típico Garrick, ¿no? Sí. Todos aquellos amigos cercanos de él sabían que él era un hombre profundamente depresivo. Incluso Charles Chaplin era un Garrick. A él le encantaba que lloviera porque podía salir a llorar sin que nadie se diera cuenta. Y el Garrick, que tenemos muchos por la calle, normalmente no consulta, o cuando consulta ya está bastante deteriorado, sino que ¿a quién se le ocurre decirle a este amigo, viste vos que eso está chistoso, tenés que ir al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Tampoco. Entonces hay una serie de problemas que ocurren en la infancia, que se manifiestan de muy variadas formas en la vida, y que hay que volver la mirada a la infancia. La tenemos perdida porque también partimos de un principio equivocado, ¿no? Y es que la gente cree que los niños son resilientes, y la resiliencia depende enteramente de la disponibilidad de recursos internos y externos para afrontar de manera efectiva las cosas, y los niños no tienen suficientes recursos. Lo que pasa es que el niño hace una cosa muy peculiar, y es cuando se enfrenta a algo que no es capaz, lo hace a un lado, lo congela, decimos nosotros. Se produce algo que llamamos los bloques congelados de tiempo, y sigue su vida como si nada, dando esa falsa sensación. Bueno, pues en esos tres aspectos necesitamos trabajar mucho más. Ese sería como mi resumen, y es algo que estas jornadas pues van a tienen ese propósito. Oiga, conclusión también, la pregunta de los 64,000. ¿Hay solución a este escenario que estamos viviendo? ¿O ya es irreversible? Pues, a ver, yo no sé si ustedes conocen el efecto del centésimo mono. No. Eso fue una investigación que se hizo hace unos años. Unos antropólogos y etólogos se fueron a estudiar en una islita de reserva natural a los macacos. Entonces llegaron pues en su barquita, vieron los macacos ahí todos mirando. Entonces cogieron, se acercaron y les echaron unos cacahuates. Llegaron los hombres, sí, alerta. Llegó Colón, llegó sí, Colón. Sí. Entonces le echaron los cacahuates y observaron lo que hacían los macacos. Cogían el cacahuate y se lo metían a la boca, se lo comían y luego escupían los granos de arena. Bueno, y así observaron hasta que una mona, antes de meterse el cacahuate en la boca, lo lavó y se lo metió en la boca. Y los demás macacos empezaron a replicar la experiencia hasta que toda la isla hizo lo mismo. Y dije, qué interesante, no sé qué. Vamos a la otra islita que está un poco más lejos a hacer el mismo experimento. Y llegaron allá esperando el mismo resultado, le echaron los cacahuates y vieron que los macacos, cuando cogían el cacahuate, primero lo lavaban y luego se lo metían en la boca. Y dice, pero qué curioso, ¿no? No había contacto entre las dos islas. Entonces aparece lo que se llama el centésimo mono, o el efecto de masa crítica, que dice que cuando al menos el 10% de una población está haciendo algo, se extiende a toda la población. Entonces el día que nosotros seamos conscientes de esto, que al menos el 10% de los 7,000 millones, creo que estamos por ahí por los 7,000 millones. Ya lo superamos con la India, ¿no? Como primer país en el mundo, sí, superando a China. Pongámosle 8,000 millones, el 10%, ¿cuánto es de 8,000? 800 millones, no. Sí, 800 millones 800. De personas estemos haciendo lo mismo, pensando de esta manera, llenándonos de mucho amor, enviando todos estos mensajes de amor, tal vez las cosas empiecen a cambiar.
pero llegar hasta allá, con la pregunta que tú me haces, necesitamos trabajar mucho y generar más conciencia. Y ojalá la voluntad de México y el mundo así sea, lo cual se ve muy cuesta arriba por el momento, en la realidad de las cosas, no en la idealidad, ¿verdad? Gracias, doctor. Doctor, ¿cómo ve usted? También la misma pregunta para seguir ilustrando este tema. Lo que usted viene a participar, concretamente, ¿qué es lo que usted desea aportar? Ya hablamos de estadísticas, de fenómenos, pero ¿cuál sería la conclusión? Estamos en un escenario muy complejo, de una sociedad muy dinámica, muy tecnologizada, donde la cultura digital ahora es determinante en la formación de los pensamientos de las nuevas generaciones. Y si algo va a caracterizar esta cultura digital, es una tendencia a una especie de narcisismo, una especie de individualismo caracterizado por esas imágenes que presentamos, ¿no?, en las redes sociales, donde todo es alegría, donde estamos muy bien, y entonces presentamos una idea de Garrick, Mundo donde burbujas, ¿no? todo es maravilloso, ¿no?, en la selfie. Y eso es lo que se transmite, y esa es la imagen de deseabilidad de los youtubers, 700, de los tiktokers, etcétera. Pareciera ser que hoy en día las nuevas generaciones están siendo educadas no por los padres ni por los maestros, sino por los tiktokers, ¿no?, y los youtubers, que se convierten como en el elemento de deseabilidad. Y los influencers más arriba. Por supuesto. ¿Qué tienen en común? Un poco el concepto de imagen, ¿no? Es decir, se es por lo que parezco, y entonces ahí es donde hay que enseñar, donde las formas. Entonces pareciera ser que lo más importante es parecer, no ser, ¿no? Pero en esta sociedad hiperconectada nos desconectamos de lo humano, nos desconectamos de la familia, y esa escena donde están comiendo en un restaurante un sábado temprano la familia y cada uno está conectado con su respectivo dispositivo. No hay comunicación. Es lo más pavoroso que No hay puede ocurrir. sí. El resultado de toda esta nueva cultura es que no tenemos familias que estén integradas, no tenemos padres que estén transmitiendo esta comunicación. Estamos en un escenario donde las escuelas están muy complicadas, enseñando conocimientos que a la larga no sirven, y falta enseñar habilidades psicosociales. Entonces, en este escenario podemos explicar muchos de los riesgos psicosociales que hoy en día afectan a la sociedad en general, y en particular les pegan mucho a las nuevas generaciones. Pero tenemos que pensar más allá de esta situación en qué es lo que tenemos que retomar, hacia dónde tenemos que volver, y de quién es responsabilidad. Por supuesto, esto nos lleva a la importancia de los padres como educadores, como formadores, no ser el amigo del hijo, sino el padre, porque el padre nada más va a tener uno, amigos en las redes va a tener cientos. No, tiene 5,000 amigos. Por supuesto. Sí. Amigos entre comillas, porque nunca los va a conocer. Y es curioso. Dice Cicerón en el Tratado de la Amistad de la Vejez que amigos en la vida nomás hay uno y dos, si los hay. Así es. Y lo curioso es que el 5,000 amigos. El afecto ahora se traduce en un like, ¿no? Sí, ya no es esa parte física de, oye, qué inteligentes cosas estás diciendo. Con que el doctor sea nuestro amigo, ya cumplimos la cuota de Cicerón. Con la sabiduría que tiene el doctor y el talento de las personas que hoy están aquí, es increíble. Sí. Hoy en esta convención se está planteando un faro de luz, de esperanza, con una nueva mentalidad, donde aquí se habla del amor en la práctica, y este amor significa la responsabilidad que los padres deben de tener hacia sus hijos en el cuidado, en el ejemplo, en los valores, en esa reconexión de lo que hemos perdido, la responsabilidad de los padres respecto a cuál es su papel de formadores. Yo puedo pensar, y te estoy viendo con una persona con una gran inteligencia, que en tu vida... Nomás pregunto. Tuviste un maestro que te dejó algo que transformó tu vida, sí, para hoy ser un gran maestro. Ya me está psicoanalizando. Eso me gusta. Bueno, te estoy viendo un maestro que fue mi timón de vida. Hermoso. Sí. Esos maestros ahora es lo que necesita esta sociedad, no el maestro que va y cumple con hablar de algo, sino el maestro que forma. Yo creo que también esto hoy se plantea mucho la responsabilidad de los maestros, hay que buscar estos caminos, pero también de los medios de comunicación, de los otros influencers, llamémosle así. Y creo que este tema nos lleva a tener que buscar algo que es maravilloso, que dice Maite: rompamos el silencio, hablemos de esto,
lamentablemente son temas que nos duelen y no queremos verlos, y usamos la estrategia del avestruz. No hablo, por lo tanto no existe, pero ahí está. Y ahí está como un fenómeno muy preocupante que pone en riesgo la vida de nuestros jóvenes, su integridad, su salud mental, su vida misma. Y es donde tenemos que romper este silencio para hablarlo. Y por supuesto que cuando hablamos de suicidio, la mejor estrategia es, ¿has tenido pensamientos de no existir? ¿Has intentado quitarte con tu vida? Y romper este silencio y hablarlo. Esto se convertirá sin duda el primer paso de reconocer una realidad que está siendo dolorosa, y en la medida que somos conscientes de eso, buscamos alternativas. Hoy aquí en esta gran convención se hablarán de estas alternativas, se fortalecerá el compromiso de muchos voluntarios en muchos lugares de seguir llevando este mensaje tan necesario hoy en día en este mundo tan complejo y de incertidumbre. ¿Ya agregó a su análisis el renglón de inteligencia artificial? Wow, es algo que en lo particular a mí me impresiona. Está irrumpiendo de manera increíble. Bueno, que dejemos de tarea a quienes nos están viendo que revisen este documental que se llama El dilema de las redes sociales, donde los creadores de las redes sociales dijeron, creamos esto como la posibilidad que nos conectáramos, que tuviéramos más información, más cultura. Creamos un Frankenstein porque ahora el algoritmo lo crea la inteligencia artificial pensando en los jóvenes, y de cada joven que dedica 6 horas en promedio, como es el dato en este país, a estar en las redes, ese algoritmo tiene 5,000 variables de cada uno de nosotros que nos permite ubicarnos como el objeto de algo. Y si algo está pensado, estos algoritmos, es robar algo que cada vez se pierde más en estas sociedades, la atención. Esa posibilidad de vernos a la cara, de comunicarnos, de decirnos cosas que sean significativas. En la medida que ahora está diseñada esta estrategia para atraparnos, para tenernos más horas y crear conceptos donde la vida se convierte en algo superficial, algo banal, algo material, algo que solamente tiene sentido en el momento. Por lo tanto, perdemos el rumbo de los propósitos a largo plazo. Muy interesante esto. Bien, vamos a finalizar esto con Maite. Me gustaría en lo concreto, Maite, irnos a la parte de su hijo cuando se sientan los dos en la cama y usted siente que ya lo convencieron, su esposo y su hijo se van, y usted se queda con él platicando en el piso donde estaban, lo invita le reitera a su hijo que no quería molestar a su papá, pero vuelve a sacar el tema. Usted se vuelve a preocupar, lo abraza, y él parece ser, le dije, quédate conmigo esta noche para platicar. Él afirma, asiente, usted se va a prepararse para dormir. No fue por un vaso de agua. Fue por un vaso de agua. Porque hay gente que dice que como me metí a bañar. Sí, no fue por un vaso de agua, como el que tiene ahí. Regresa y no ve a su hijo, va y lo busca al balcón, donde hay una serie de elementos que tiene en su departamento, en el cual usted piensa, por aquí no se fue, y va y lo busca por otra parte, sale y no lo encuentra, y finalmente va a donde usted lo ve. Uh-huh. Si el testimonio nos puede ayudar en esta última parte, no recordar lo inicial, para que quien nos vea lo que usted sufrió y por qué está usted tratando de que su grito se escuche muy fuerte. Bueno, en realidad no estoy segura que quiero volver a platicar lo que sucedió, pero sí importante es que aún ahí yo todavía pensando, o sea, cómo, y tengo que confesar algo que a veces no lo he dicho a toda la gente, pero a la gente de mucha confianza le digo, yo me sentí extremadamente cansada en ese momento. O sea, cuando mi hijo subió yo ya estaba muy drenada, y a lo mejor mi hijo lo vio. Yo tengo que decirlo, porque ellos creen que son una carga para nosotros. Entonces yo estaba muy drenada porque yo le hablé a mis amigas, nadie me contestó, no me contestó el psiquiatra, no me contestó el tío que lo quería tanto. Cuando mi hijo dice eso es como si me hubieran, cuando dijo, mentí a mi papá, es como si ya se me fue la fuerza del cuerpo. Y es probable que mi hijo lo haya visto en mi cara, aunque mi hijo en ese momento estaba muy tranquilo. O sea, mi hijo habló muy tranquilo, ya no tenía el estrés de antes, podría decirse en paz, aunque a lo mejor es bizarro que diga yo eso, pero mi hijo estaba hablando en un tono de voz muy tranquilo, muy calmado. Entonces, la importancia de
que yo todavía aún ahí pensé que no iba a pasar. Si yo regresara el tiempo, bueno, él era mucho más grande que yo, pero mi hijo no era violento. Cerrar la puerta del cuarto y tirar en el excusado la llave, no sé, hacer algo. Pero en ese momento yo pensé que ya había pasado y estaba muy cansada. Y bueno, algo que yo quisiera, que se me hace importante decir aquí como cierre es que muchas veces confundimos lo que es prevenir. Por ejemplo, ese día yo pude haber hecho una intervención adecuada si hubiera estado más preparada, pero eso ya no era prevención. Porque qué tal si mi hijo se salva ese día y al tercer día mi hijo está solo. Porque no, la prevención tiene que venir mucho tiempo atrás y eso es lo que yo trato de decirle a los papás. ¿Por qué no llevas a tu hijo al psiquiatra cuando lo ves bien? Igual que cuando vamos al check-up médico o algo así. Ahorita como están las cosas, hay que, y no nada más tu hijo, si tu hijo ve que tú vas a terapia, tu hijo va a ver que tú tienes interés, porque hay que recordar que somos un sistema familiar, porque pensamos, voy a mandar a mi hijo al psiquiatra y él me va a resolver todo, y mi hijo está yendo a terapia y regresa al mismo ambiente familiar. Hay que involucrarnos todos, entonces prevenir, hay que empezar, y sobre todo los que tienen oportunidad, que tienen hijos chiquitos, hay que empezar a enseñarles a expresar sus emociones, nosotros atrevernos a ser vulnerables. Sobre todo los papás, qué importante es que los papás hombres se atrevan a ser vulnerables, porque a mí me dice un chavo, ¿cómo voy a llegar a decirle a mi papá que me quiero morir porque terminé con mi novia? Mi papá se va a reír de mí, o ese miedo tienen porque ellos ven al papá que es súper fuerte. No, hay que atrevernos a ser vulnerables. Claro. Me hace muy importante esta parte. Otra cosa que quisiera, que va muy relacionado con las drogas y todo, es que ahorita se está discriminando al que está tomando ayuda. Discriminamos al que está en tratamiento contra las drogas. En mis tiempos, cuando salíamos con joven, o sea, cuando estabas si llegaba alguien y te decía estoy en Alcohólicos Anónimos, te daba miedo. Sí. Está contaminado. Si estabas con el que tomaba mucho, ¡oh, qué padre! Y ahorita en los grupos de jóvenes, si hay uno que ya no quiere drogarse, los amigos lo dejan solo. Entonces, por quedarse con ellos, sigue consumiendo. Entonces, esa parte de la discriminación también como sociedad. Discriminamos al que está en el psiquiátrico, discriminamos al que está con el psiquiatra. Y no, otra parte muy importante que quiero mencionar, la compasión. Hemos perdido eso. Las personas que hemos sufrido una pérdida, aprendemos de la compasión, porque hay gente que viene a decirte cosas terribles, pero es por el miedo, por algo así. Los jóvenes llegan y me dicen, es que todo mundo, en mi casa mis papás esto, en la escuela esto. Aprende a ver con compasión. Les digo yo, si ellos están así es porque algo están viviendo. Tienes que entender que tus papás también vivieron su propio proceso. Cuando empezamos a ver así, dejamos de ver tan negras las cosas, porque entendemos que los demás, el que bulea es alguien lastimado. Sí. Entonces, por eso como sociedad tenemos que también tener esta parte de la compasión. Pero lo más importante para mí es que hay que prevenir antes de que sea irremediable. Cuando los vemos bien, no hay que tener miedo. Podríamos descubrir algo, sé que tenemos miedo, pero a lo mejor si nuestro hijo va al psiquiatra, descubrimos que ya tiene pensamientos. Se está saltando el psicólogo, hay que ir directamente al psiquiatra. Bueno, el psicólogo es alguien que te va a decir que vayas al psiquiatra. Sí, pero si tu hijo tiene un intento de suicidio, hay que tomarlo con mucha seriedad. Bueno. Porque ¿sabe qué pasa aquí? Sobre todo con el problema de salud pública, que nosotros nos llegan mamás de que es que mi hija se cortó o tomó muchas pastillas, a veces no se los aceptan en el psiquiátrico. Vamos a suponer que se los aceptan, se los regresan al tercer día. Ese momento es muy peligroso. Y la mamá trabaja y el papá trabaja. ¿Qué pueden hacer los papás? Eso es muy peligroso y nos faltan lugares aquí en México que sea una clínica, por ejemplo, de contención de suicidio. Porque hay muchos papás, es que yo no lo quiero meter al psiquiátrico y entiendo, nos falta eso. También como sociedad tenemos que presionar para que haya estos lugares de contención. Porque yo en los tiempos que mi hijo estaba así, un lugar de contención de suicidio que fuera una clínica particular, por ejemplo, no. Y las que hay ahorita cuestan 200,000 pesos, una cosa así. Sí. Tenemos que buscar todo eso como sociedad y como decía el doctor Montoy. Yo creo que somos una conciencia colectiva que tenemos que despertar. Y ojalá lo hagamos, sí. Porque está más cerca de ti de lo que crees. Híjole. Vemos la imagen de ese niño, ese joven en su cuarto, solo por largas horas, sin salir ni siquiera a tomar alimentos, en internet, en videojuegos, en el WhatsApp. Y dicen, ¿a qué hora se va la comunicación? Si ni siquiera el atractivo de la televisión, de los deportes, les está llamando la atención. O sea, son ejercicios
que tenemos que hacer todos, cada vez más enormes y monumentales. Es el reto de lo que viene por delante. Y ya no se vale decir son cosas de la edad. Ya no. Ni generación de cristal tampoco. Tampoco. A mí no me gusta que les llamemos generación de cristal Así porque es. entonces volteamos la mirada. Ni las mujeres en el techo de cristal, ¿no? Y también la Importancia de la presencia del papá, Sí. de la figura masculina, porque con esto de feminismo y así se cree que las mujeres podemos solas. No, El empoderamiento de la los hijos mujer. necesitan a su papá. Claro. Como dice el doctor, hay que comunicar las cosas y ver el lenguaje corporal para ver qué tipo de ambiente se está creando, qué tipo de individuo o familiar o hijo está teniendo una actitud como ese alumno que les platicaba antes de entrar a la entrevista, que una actitud muy negativa, y comunicando las cosas, y sí, empíricamente se logró una calidez que ha sido una anécdota de vida muy interesante. Bueno, pues los felicito, ojalá tengamos una comunicación de este propósito, de esta conversación, para que la gente le saque provecho, sobre todo despertar. O sea, necesitamos ya mandar estas alertas a la sociedad para quitarnos el velo de los ojos, decir qué problema tan grave estamos teniendo enfrente, en lugar de ocuparnos de otras cosas que no son prioritarias, el dinero, el trabajo, lo laboral, que sí es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante sigue estando en la familia, en nosotros mismos, en la persona. Y yo le agradezco al doctor Jorge Montoya. Más adelante ojalá podamos a través de Belia, le agradecemos a Belia Rojas que haya gestionado esta entrevista con ustedes. Ella está siempre con el eco de lo que ustedes hacen en Chihuahua y lo hace muy bien además. Al doctor José Manuel Castrejón, voy a sacar cita con usted con lo que me dijo. Va a ser gratis. Ah, gracias. No, pues Yo también ya. Ay, en la línea, a la fila, atrás. Y pues Maite, pues, ¿qué le puedo decir después de que la conocimos y que hemos visto su testimonio? Desearle que siga adelante con esa fuerza que usted tiene para que ayude a la gente que está en esta situación. Y sobre todo usted que nos ha visto en este programa de conversación especial, hoy aquí en la convención que están realizando y que sea de interés para todos. Gracias, sáquele provecho y nos vemos en la siguiente.